Hoy es nuestra última sesión sobre cinemática de robots móviles. Entonces vamos a, a cerrar este tema y vamos a arrancar con un recorderis. Bueno, primero quiero confirmar que me escuchan y que ven la pantalla compartida, por favor. Sí, señor, sí estamos viendo. Listo, vale, gracias, Nicolás. Bien, listo. Entonces, como les decía, vamos a hacer un recorderis de lo que hemos visto hasta el momento en términos de este análisis cinemático. Nosotros, utilizando las restricciones de deslizamiento de nuestro robot, podemos definir unos valores que caracterizan el comportamiento cinemático de nuestro robot móvil. Podemos obtener el grado de movilidad, el grado de maniobrabilidad, perdón, el grado de movilidad, el grado de direccionabilidad, y la suma de estos dos nos dan el grado de maniobrabilidad. El grado de maniobrabilidad representa el número de grados de libertad que nuestro robot puede controlar, ¿sí? De manera instantánea. Am, bien. El grado de movilidad representa entonces esos grados de libertad que el robot puede controlar por medio de cambios de velocidad únicamente. A esos grados de libertad que el robot puede controlar solamente cambiando la velocidad de las llantas, nosotros le llamamos también grados de libertad diferenciables, ¿sí? O DDoF. El DDoF, que es el número de grados de libertad diferenciables, es igual al grado de movilidad. Ese grado de movilidad, ¿sí?, es igual a 3 menos el número de restricciones independientes. ¿Sí? El número de restricciones de deslizamiento independientes. Bien, tenemos el grado de movilidad. Ahora tenemos el grado de direccionabilidad. El grado de direccionabilidad está dado por eh, el número de grados de libertad que el robot puede controlar gracias a cambios de dirección, ¿sí?, seguidos de tracción, seguidos de movimiento. Ese grado de direccionabilidad está dado por el número de restricciones de deslizamiento independientes, ¿sí?, dados por llantas direccionables. ¿Listo? Llantas estándar direccionables. Bien. Estos números, estas características de los robots móviles con llantas, tienen un impacto en la forma en la que un robot puede desplazarse, puede realizar sus tareas. Y eso nosotros lo podemos visualizar en los caminos o trayectorias que un robot pueda realizar. Entonces vamos a dejar claro la diferencia entre el concepto de camino y trayectoria. Nosotros la- eh, hablamos de estos dos conceptos en la clase pasada. ¿Alguien recuerda qué es cada cosa? ¿Qué es camino y qué es trayectoria? ¿O qué es path y qué es trajectory? Yo No, no. señor, yo no recuerdo. Vale. Entonces vamos a recordar. Bien, listo. Digamos que este es el recorrido que realiza un robot, ¿sí? Él inicia acá, después está aquí, después está acá, después está acá, después está acá. El camino realizado el path realizado por ese robot va a estar representado por un arreglo de esta forma.
X, Y y teta. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos, digamos, la coordenada, una coordenada 0,0,0. Después aquí vamos a tener una coordenada que es, digamos, 10,0,0, ¿sí? Y así, en cada punto, en cada momento, vamos a tener un valor diferente. Entonces tenemos 0, 0, 0, después 10, 0, 0, ¿listo? Después otra serie de valores aquí, y después otra serie de valores acá. Bien. Esto es un path. Esto es un path o camino. Si nosotros Profe, una entonces, pregunta, ¿sí? ¿cómo se valoraría el teta? O sea, entiendo que listo, si cambia hacia abajo, va a moverse en Y, ¿cierto? Va a tener una cosa en Y. Sin embargo, el teta no entiendo de cómo es, de dónde mide el ángulo. De- Piensen que este es el vehículo, ¿sí? Y esas coordenadas las estamos dando en el marco de referencia local. Entonces, si el robot se mueve hacia adelante, tenemos un desplazamiento en X, un sí, desplazamiento en Y, ¿cierto? Eh, y teta es el ángulo. Entonces, si él se mueve de acá hacia acá, mira que el ángulo no ha cambiado, es el mismo, exacto. Pero entonces, por cero. ejemplo, del tercero al cuarto se mediría el ángulo. Ajá, exactamente. Entonces, digamos que estos valores los tomamos en un marco de referencia global. Este A es I, 270 sería este así. es R, ¿sí? Algo así. Entonces, en este momento el robot tiene otra vez 0. Y cuando él está acá, va a tener, el X va a apuntar hacia abajo, y entonces vamos a tener un ángulo, un nuevo ángulo que va a ser de 200. En robótica generalmente no usamos ángulos mayores de 180. Entonces aquí va a ser algo, algo, y el ángulo va a ser menos pi medios o menos 90. ¿Listo? Y aquí, y después, si él se desplaza hasta acá, nuevamente está en menos 90. ¿Listo? ¿Cómo se mide? Se mide el eje X del marco global en comparación con respecto al global. XR, ¿sí? XR con respecto a XY. ¿Sí? Uno básicamente lo que hace es, imagínense que desplazan este sistema de coordenadas acá. Es como si tuviéramos entonces ahora este XR estuviera apuntando hacia abajo y este ángulo es menos 90 grados. ¿Listo? ¿Es claro? Eh, Voy a asumir que ¿es esto Sí, claro? listo, profe, sí está claro, sí. Vale, listo. Entonces, eh, esto sería un path. Si nosotros queremos escribir la trayectoria realizada, ese es el camino realizado por nuestro robot. La trayectoria debe incluir una nueva columna. ¿Sí? Entonces, además de saber X, Y y teta, también necesitamos saber T, tiempo. Entonces, digamos que el punto de referencia es la primera posición del robot. Entonces, vamos a tener, digamos, aquí tiempo 0. Después teníamos un 10, un 0, un 0. Y aquí vamos a tener tiempo. ¿Cuánto se demoró el robot en ir de aquí hasta aquí? ¿Sí? Ese tiempo es, digamos que fueron 5 segundos. Entonces aquí el tiempo es 5.
Y así con todas las otras posiciones. Con todos las otras filas de la trayectoria. Esto aquí es una trajectory. ¿Sí? Miren entonces que a la hora de implementar nuestros sistemas robóticos, nosotros tenemos que preocuparnos por esto. ¿Sí? En muchas ocasiones, en algunas aplicaciones, con que mi robot siga cierto camino es suficiente. ¿Sí? Con que él cumpla este recorrido es suficiente. Pero hay muchas otras en las que hay una restricción adicional, y es que el robot lo haga en cierto tiempo. ¿Listo? Entonces, el concepto de trayectoria nos permite a nosotros representar computacionalmente, matemáticamente, además de la posición, el tiempo que se toma el robot para realizar pues, su tarea de desplazamiento. Listo. Bien. Vamos a considerar la de two-steer bicycle. The two-steer bicycle es una bicicleta, es un robot tipo bicicleta que tiene dos llantas direccionables independientes. Como tenemos dos llantas direccionables independientes, entonces el grado de direccionabilidad de ese robot es 2. ¿Sí? Y el grado de movilidad sería 1, ¿sí? Porque el grado de movilidad, recuerden que es igual a 3 menos el número de restricciones independientes. Sería 1 más 2, 3. Este robot tiene 3 grados de maniobrabilidad. Eso significa que el robot puede controlar sus 3 grados de libertad. Bien. La habilidad de manipular su ICR en el plano, es decir, gracias a los grados de maniobrabilidad que tiene, que son 3, sabemos que el robot, este robot tipo bicicleta, puede manipular su ICR y ponerlo en cualquier parte en el plano, ¿sí? Recuerden que el robot puede moverse, puede cambiar la orientación de sus dos llantas independientemente. Eso significa que él puede poner el ICR en cualquier punto en el espacio. Listo. Entonces, eso significa que nuestro robot tipo bicicleta puede seguir cualquier camino en el espacio de trabajo. El hecho de que el robot tenga un grado de maniobrabilidad de 3 significa que él puede seguir cualquier camino en el espacio de trabajo. Y de hecho, cualquier robot con un grado de maniobrabilidad 3 puede seguir cualquier camino en su espacio de trabajo desde su pose inicial hasta su pose final. Miren que eso no pasa en el caso de nuestro robot diferencial. El robot diferencial no se puede mover lateralmente, ¿sí? Su grado de maniobrabilidad es 2. Él no se puede mover lateralmente. Pero entonces la pregunta es, ¿este robot two-steer bicycle puede moverse lateralmente? La respuesta es sí. Él puede tomar sus dos llantas y ponerlas en esta dirección y moverse lateralmente. Si están así, inicialmente él las puede poner así y moverse lateralmente. Él puede seguir cualquier camino en el espacio de trabajo. Cualquier robot con un grado de maniobrabilidad 3 puede seguir cualquier camino en el espacio de trabajo desde su pose inicial hasta su pose final. Pero recuerden a qué nosotros nos referimos con camino. Esto es el camino. Un robot omnidireccional puede también seguir cualquier camino en su espacio de trabajo. ¿Sí? Recuerden que un robot omnidireccional es un robot que no tiene restricciones no holonómicas, es decir, un robot que no tiene llantas estándar, así de sencillo. Un robot omnidireccional puede también seguir cualquier camino en su espacio de trabajo. ¿Sí? Puede moverse lateralmente. Es decir, en términos de caminos, de paths, nuestro robot two-steer
bicycle, nuestra bicicleta con 2 llantas direccionables, es comparable con el robot omnidireccional. Listo. Pero ¿será que esto implica que son equivalentes? ¿Que no hay diferencias entre ellos? ¿Ustedes qué dicen así intuitivamente? ¿Ustedes creen que el desempeño de un robot omnidireccional, digamos, un robot con solamente llantas Swedish, es similar al desempeño de un robot tipo bicicleta? Pues, profe, son diferentes. ¿En cuanto a qué, Juan Sebastián? Pues, el robot tipo bicicleta, pues para cambiar la dirección, pues tiene que direccionar sus llantas estándar, y el otro, pues no, simplemente con el movimiento de las llantas Switch, pues va a una dirección u otra, no tiene que direccionarla. Exactamente, muy bien, Juan Sebastián. Y ese cambio en la dirección implica tiempo, ¿sí? Implica tiempo, implica energía, ¿sí? Y esto es algo importantísimo, ténganlo muy presente. El hecho de que yo tenga que cambiar de dirección, eso implica un consumo de potencia, ¿sí? Y lo más interesante además es que un cambio de dirección por sí solo no me va a no hace que el robot se desplace. Debe haber cambio de dirección y adicionalmente después debe haber tracción, ¿sí? Entonces, si bien el robot omnidireccional y el robot tipo bicicleta pueden seguir cualquier camino en el espacio de trabajo, el robot omnidireccional es, digamos, más eficiente desde el punto de vista de las trayectorias que pueda seguir. Bien, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Bueno, listo. Entonces, entonces vamos a explorar primero un poco más esa diferencia entre estos dos tipos de robot. Hay una diferencia entre los grados de libertad obtenidos gracias al cambio de dirección, ¿sí?, comparado con el control directo de la velocidad de las llantas, tal y como lo decía Juan Sebastián. Hay una diferencia, esto genera una diferencia que ya vimos, pues, que es intuitiva, y es el tiempo y la energía requerida para cambiar la dirección de las llantas. ¿Sí? Listo. Como decíamos, una trayectoria es como un camino, excepto que ocupa una dimensión adicional, que es el tiempo. Vamos a considerar el siguiente ejemplo. Vamos a considerar una trayectoria objetivo en la que un robot se mueve a lo largo del eje XY, ¿sí? ¿Sí? Digamos que un robot se va a mover a lo largo del eje XY. Digamos que yo dije, mire, esta esquina o este inicio de la calle o tal región va a tener mi marco de referencia global. Defino que XY va hacia arriba, que XY va a la derecha, Y va hacia arriba. Entonces la trayectoria es la siguiente. Un robot se mueve a lo largo del eje XY a una velocidad constante de 1 metro por segundo por un segundo. Entonces el robot se mueve a 1 metro por segundo por un segundo. Después cambia su orientación 90 grados en contra del sentido de giro de las manecillas del reloj, también por un segundo. ¿Sí? Entonces él cambia su orientación a 90 grados en un segundo. Listo. Después se mueve paralelo al eje Y. ¿Sí? Paralelo al eje Y se mueve. También por un segundo. Y ya sabemos que él se mueve a 1 metro por segundo. Pregunta: ¿puede un robot omnidireccional realizar esta trayectoria?
Vamos a responder esa pregunta. Entonces vamos a considerar el caso de un robot omnidireccional. Un robot omnidireccional, nosotros sabemos que por definición puede alcanzar puede realizar cualquier camino. Eso ya lo sabemos por defecto. Vamos a asumir que él puede alcanzar cualquier velocidad, así que tiene la libertad de tener una velocidad cero en cada una de sus llantas o tener una velocidad muy grande. Listo. También podemos asumir que puede tener una gran aceleración. ¿Sí? Eso es una cuestión física que nosotros podemos definir a priori y que va a aumentar o disminuir obviamente el costo de implementación de nuestro robot. Listo. Entonces vamos a considerar esa trayectoria. Esta sería la trayectoria de nuestro robot omnidireccional a la hora de seguir la trayectoria solicitada. ¿Sí? Recuerden, moverse 1 metro por segundo a la derecha, moverse a 1 metro por segundo a la derecha durante 1 segundo, girar 90 grados y después desplazarse 90 grados, otro segundo a una velocidad de 1 metro por segundo. La trayectoria generada por el robot omnidireccional es la siguiente. Fíjense, en el eje X tenemos posiciones y en el eje Y tenemos posiciones y en el eje X vamos a tener el tiempo. Nuestro robot arranca en cierta posición en Y, y durante 1 segundo él va a aumentar su posición solamente en X. Fíjense, la línea azul representa el desplazamiento en X, la línea roja representa el desplazamiento en Y y la línea verde representa el desplazamiento angular de nuestro robot. Durante el primer segundo, el robot se va a mover a 1 metro por segundo en la dirección X. Es decir, la posición en X va a aumentar y esta pendiente está dada por esa velocidad, 1 metro por segundo. Bien. Durante el siguiente segundo, miren que la posición en X permanece constante, al igual que la posición en y lo que cambia es la orientación. ¿Sí? Es decir, el robot solamente se dedica a rotar, pero las coordenadas del marco de referencia local, que es realmente lo que define la posición del robot, permanece constante, quieto. Solamente cambia su orientación. Entonces, después, inicialmente estaba así, aquí, así, miren. La orientación cuando el robot llega a este punto está dado por las líneas más claras, por el dibujo más claro. El robot comienza a girar y llega hasta esta configuración dada por las líneas más oscuras. En el tercer segundo, miren lo que sucede. La posición en X permanece constante, la posición angular permanece constante y lo único que hace el robot es desplazarse en el eje Y. El robot se desplaza hacia arriba. Entonces, vemos que efectivamente el robot omnidireccional con llanta Swedish es capaz de seguir la trayectoria requerida. 1 metro por un segundo moviéndose a la derecha, 1 segundo rotando y 1 segundo subiendo. ¿Qué pasa con un robot tipo bicicleta con las 2 llantas direccionables? Ya que el grado de maniobrabilidad de ese robot es 3, nosotros ya estamos seguros de que él puede seguir el camino requerido. Él puede moverse de aquí a acá, cambiar su orientación y después moverse de acá a acá. Listo. Sin embargo, él no va a ser capaz de seguir o va a ser más costoso, más difícil seguir la trayectoria propuesta. Listo. ¿Por qué? Vamos entonces a seguir cuál sería el proceso
para que este robot siga la trayectoria propuesta, siga el camino propuesto. Él se va a mover inicialmente, arranca en esta configuración, se desplaza por un segundo a la derecha y vemos cómo lo único que aumenta es la posición en X. En el segundo siguiente, en el segundo siguiente, miren que el robot tiene que realizar una tarea que no afecta el estado del mismo. ¿Sí? Miren que durante el segundo siguiente, durante cierto tiempo siguiente, en este caso un segundo, ni la posición en X, ni la posición en Y, ni el ángulo del robot cambian. ¿Por qué es eso? ¿Por qué no cambia el estado del Porque robot? solo mueven la dirección de las llantas. Porque Entonces, está moviendo solamente la llanta. no cambia ninguno de esos. Excelente, Santiago. Listo. Entonces, miren, durante este tiempo, ¿qué sucede? El robot está cambiando la orientación de sus llantas. De estar mirando hacia adelante, ¿cierto? Ellas tienen que desplazarse, ¿sí? Desplazarse un poco y quedar así, mirando las dos hacia adentro. ¿Sí? Ellas llegaron mirando hacia el frente y entonces después se inclinan. Ellas llegaron así y después tuvieron que moverse cierto ángulo hacia adentro. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de poder girar. Porque si el robot una vez está así, no va a poder girar. Y él necesita girar. Parte de la trayectoria es que el robot cambie su orientación. Entonces él llega así, después le toca mover las llantas de tal manera que pueda girar. ¿Sí? Él pueda girar. Él necesita girar con respecto al centro de sí mismo. Cuando él tiene las llantas mirando hacia adelante, el ICR de nuestro robot no se encuentra en el centro del robot. Necesitamos desplazar el ICR hacia el centro del robot para que el robot gire con respecto al centro. ¿Y cómo se hace eso? ¿Sí? Moviendo las llantas hacia adentro. Al moverlas hacia adentro, miren que el ICR se corre un poquito hacia el centro del robot. Y ahí sí el robot va a poder girar con respecto a su centro. Bien. El siguiente paso es aplicar tracción a las llantas, de tal manera que el robot gire. Y eso es lo que se hace en este tercer segundo. Las llantas actúan, las llantas comienzan a girar y el robot gira durante un segundo y cambia su orientación de tal manera que queda mirando hacia arriba. Queda mirando hacia arriba con las llantas mirando hacia adentro, apuntando hacia adentro. La siguiente parte de la trayectoria es que el robot vaya hacia adelante, vaya hacia arriba, perdón, se desplaza hacia arriba. Entonces eso requiere otro segundo dedicado a organizar las llantas nuevamente de tal manera que queden mirando hacia arriba. Esto es durante un segundo. ¿Sí? En el que se cambian otra vez la orientación de las llantas. Eso no afectó el estado del robot. Y durante el segundo final, cambiamos solamente la posición en X, aplicándole tracción a las llantas, de tal manera que el robot se desplace de aquí hasta acá. Bien. Entonces, miren que en contraste a las tres fases de movimiento por las que pasó nuestro robot en el caso del robot omnidireccional, en el caso de nuestro robot bicicleta con dos llantas direccionales, este tuvo que hacer cinco fases diferentes. Entonces, hacer que nuestro robot siga la trayectoria deseada requeriría aumentar la velocidad, angostar todo este proceso, de tal manera que dure 3 segundos. ¿Sí? Eso requiere movimiento de partes móviles dentro del robot, ¿sí? Los cambios de dirección, requiere actuadores que sean más rápidos, entonces el robot va a tender a ser más costoso. Es más complicado lograr esas trayectorias. Entonces, aquí vemos una ventaja de los robots omnidireccionales. Los robots omnidireccionales son una buena idea
cuando el factor tiempo es importante. Si nosotros queremos en nuestra aplicación tener un robot que se desplace, digamos, rápidamente, ¿sí? Y cuando digo rápidamente no es que pueda alcanzar velocidades altas, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que pueda seguir trayectorias que sean rápidas, es decir, que pueda cambiar de orientación rápidamente. ¿Listo? Entonces, en ese caso, los robots omnidireccionales son buenos. Entonces, ¿eso qué significa? Significa, o qué explica? Explica el hecho de que en aplicaciones indoors, en aplicaciones internas, los robots omnidireccionales sean tan utilizados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ambiente interno de una casa es un ambiente poco estructurado o no estructurado. No va a encontrar cosas tiradas, va a encontrar sillas que de repente se van a mover, ¿sí? Entonces, un robot debe ser capaz de tener esa libertad de movimiento, debe ser capaz de hacer trayectorias variadas, y esa no es una restricción, por ejemplo, en el caso de transporte público, de transporte de personas. Nosotros no necesitamos un vehículo que sea extremadamente rápido instantáneamente. ¿Sí? Lo que necesitamos es un robot que a altas velocidades sea estable. ¿Sí? Entonces, no es tan problemático que uno se demore mucho parqueando el carro. ¿Sí? Parquear un carro omnidireccional sería algo súper elemental. ¿Sí ven? Porque las trayectorias que se pueden seguir son muchas. ¿Sí? Y los caminos que se pueden seguir son muchos. Pero recuerden que un robot omnidireccional a altas velocidades es menos estable, ¿sí? O debe ser estabilizado de manera activa, lo cual es una limitante. Bien. Pregunta hasta el momento. ¿Es claro lo que hemos discutido? ¿Se les ocurre ideas, cosas, temas relacionados con sus proyectos? Bien. Listo. Más allá del análisis cinemático de robots móviles, pues hay otros temas, ¿sí? La robótica móvil es un área muy linda, ¿sí? Pero con muchísimas aristas. Entonces nosotros hemos cubierto pues, las cosas más elementales desde el punto de vista de análisis cinemático, pero son los elementos básicos. Mm, mm, Existen aplicaciones, por ejemplo, en las que es necesario no solamente saber cómo se mueve el robot, sino qué tanto peso puede soportar. ¿Listo? O la inercia que genera ese peso y por tanto se van a generar restricciones en las velocidades que se pueden alcanzar. Esos son temas que no vamos a cubrir en este curso, pero que son temas muy importantes a la hora de construir robots móviles industriales. Cuando características como la velocidad y la fuerza de un robot deben ser consideradas, es necesario pues que los robots, es necesario respetar restricciones dinámicas, ¿sí? No solamente restricciones cinemáticas, sino también dinámicas. A altas velocidades el peso genera restricciones que van más allá de la cinemática, sino que también son restricciones dinámicas. Bien. Ojo, esto es un tema, si bien es importante, los simuladores, por ejemplo, nos ayudan bastante a la hora de solucionar o de abordar esa problemática. ¿Sí? Digamos que yo no sé digamos que nosotros diseñamos nuestro robot
teniendo en cuenta solamente consideraciones cinemáticas. Un approach que uno puede seguir es, listo, entonces diseño mi robot teniendo en cuenta consideraciones cinemáticas, defino su masa, su inercia, y después pruebo en el simulador. Y uno puede hacer un análisis de cómo se mueve el robot a velocidades altas. Y ahí uno se da cuenta si es necesario reducir la masa, si es necesario cambiar de alguna manera las inercias, modificando la geometría del robot. ¿Sí? Entonces, miren que si bien un análisis dinámico es importante, el simulador nos facilita ese proceso. ¿Sí? Si yo veo que mi robot hago que se mueva a una alta velocidad y cuando se frena, él se cae, entonces eso significa que hay un desequilibrio en las inercias. Entonces yo necesito tal vez mover un poco el centro de gravedad del robot. Bien. Especialmente en aplicaciones en exteriores. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Sí, pero que te quería preguntar algo. Dale. Sí. Como tal, estas consideraciones, a partir como de qué peso uno debería como tenerlas en cuenta. Ya. Pero, o sea, ahorita mencionaste que a nivel industrial claramente, pero en aplicaciones donde, o sea, más o menos, o Sí. desde tu criterio, desde lo que has desarrollado, profe, como cuando uno, a partir de cuando uno debería pues tenerlo en cuenta. Mira que la Sí. restricción no es tanto en el peso, Manuel. La pregunta no es qué tan pesado debe ser el robot para que sea necesario un análisis dinámico, sino a qué velocidad se va a mover, a partir de qué velocidad hay que hacer el análisis dinámico. Listo. Entonces, cuando un vehículo debe moverse a más de 20 kilómetros por hora, ¿sí? Ahí es muy importante comenzar a hacer un análisis dinámico. Especialmente en el caso, esto aplica para robots móviles. ¿Sí? En robots manipuladores, ahí hay que tener otras consideraciones en cuenta. Pero en el caso de robots móviles, el criterio es la velocidad. Si el robot se va a mover a menos de 20 kilómetros por hora, es posible que el análisis dinámico no sea tan importante. Listo. Entonces, miren, yo he visto, por ejemplo, Turtlebots, ¿sí? Son robots chiquiticos de los que tenemos en el lab y ustedes han visto la simulación de ellos. Si ellos se mueven muy rápido y frenas, el robot tiende a caerse, ¿sí? Y es un robot pequeño, con una masa relativamente pequeña. Entonces, es más bien un tema de velocidades, ¿sí? Y de acuerdo a mi experiencia, yo digo que eso, 20 kilómetros por hora. Otra cosa, chicos, es que yo les recomiendo mucho pararse en los hombros de gigantes. ¿Qué significa eso? Utilizar la experiencia de otros. En conducción autónoma, por ejemplo, muy pocas empresas que hacen conducción autónoma diseñan su propio carro, ¿sí? A menos de que ya sean empresas manufacturadas que construyan carros, ¿listo? Pero las empresas que nacen como empresas de conducción autónoma utilizan un carro ya existente, ¿sí? Un carro en el que ya ha habido bastante esfuerzo de desarrollo, bastante trabajo realizado desde el punto de vista dinámico. Y se automatiza esa plataforma. Eso es un camino, digamos, que yo recomiendo bastante. Entonces, y eso se aplica no solamente en conducción en transporte, ¿cierto? No solamente en transporte, sino en otras aplicaciones. Por ejemplo, empresas grandes de limpieza, por ejemplo, de limpieza con robots, ellos utilizan una geometría para sus robots muy similar a las geometrías de esos carritos en los que la gente se sube, las personas se subían
y comienzan a manejar para hacer la limpieza. Entonces lo que se ha hecho es automatizar esos carritos que ya se saben que funciona bien y que están muy bien diseñados para la tarea a la mano. ¿Listo? Bien. No sé si me alargué mucho en la respuesta, Manuel. No, profe, perfecto. Listo. Bien. Bueno, entonces otra cosa. Por ejemplo, en exteriores, cuando estamos hablando de de aplicaciones en las que hay que trabajar en terrenos irregulares, súper empinados, los robots tipo tanque son muy populares. Aquí tenemos un ejemplo. Este es un ejemplo que me parece lindísimo de un robot tipo oruga, con llantas tipo oruga. Entonces miren que a ciertas velocidades, dependiendo del tipo de terreno, hay consideraciones que hay que tener en cuenta, como por ejemplo la suspensión. ¿Sí? Este robot tiene suspensión y eso mejora significativamente la estabilidad del robot. Como ustedes se lo imaginarán, bueno, fíjense que este robot, las llantas del robot tienen múltiples puntos de contacto, ¿sí? Tienen múltiples puntos de contacto. Eso solamente eso viola las condiciones cinemáticas que nosotros predefinimos para nuestro modelo, ¿sí? Para nuestros modelos cinemáticos basados en restricciones. Entonces, esto es un tema pues avanzado que es importante. Sin embargo, miren que los modelos cinemáticos para robots tipo tanque son extensiones del modelo cinemático basado en restricciones que nosotros construimos. Con estudiantes del semillero, como proyecto de grado, estamos diseñando y vamos a construir un robot tipo tanque, robot de estos con orugas, y obviamente lo vamos a construir con todas las de la ley, con su diseño, con su modelo cinemático. Y el modelo cinemático es una extensión el modelo cinemático de este robot va a ser una extensión, una modificación del modelo cinemático del robot diferencial. ¿Sí? Bien. Pero igual, eso implica ir un poco más allá de lo que hemos visto en el curso. Bien. Hay otros aspectos también importantes, como es la fricción, ¿sí?, entre el robot y la superficie del piso, algo que nuestro modelo no considera. Motorización, controlabilidad, ¿sí? Cuando hablamos de controlabilidad, la pregunta que se hace es, ¿bajo qué condiciones puede el robot desplazarse desde su pose inicial hasta su pose final en cierto tiempo? Bueno, entonces el objetivo con esta discusión o con esta diapositiva es que quede claro que hay muchas cosas por hacer, ¿sí? Muchas cosas por aprender en robótica. Y si a ustedes les apasiona este tema, si les ha gustado, pues los invito a que elijan alguna de estas líneas o aplicaciones y que le trabajen. Hay mucho más que hacer en términos de robótica, hay muchas formas de contribuir, líneas de investigación diversas. Bien, listo. Otro tema que nosotros no cubrimos aquí en el curso es todo lo que es procesamiento de información de sensores. Es que sí lo cubrimos en una electiva. Algunos de ustedes la están viendo, los que no, pues ahí la tienen como una opción. En esa electiva que se llama percepción robótica, nosotros nos enfocamos en procesar datos de sensores que
que generalmente son utilizados en robots. Hasta el momento nos estamos enfocando en procesamiento de imágenes y en procesamiento de nubes de puntos para solucionar diversos problemas en robótica. Listo. Bien. Preguntas, comentarios. Profe, tengo una pregunta. Dale. Así como por Dale, curiosidad, dale. en robots vehiculares se tiene también la cinemática inversa. ¿O se le puede sacar la cinemática inversa? ¿En robots qué, perdón? En robots vehiculares. Vehículo. ¿En vehículos? Sí, Sí. un carro es un robot tipo Ackerman, Roberto. Sí, pero se le puede sacar la cinemática inversa y Claro, sí, claro que sí. como de la misma forma como lo hicimos con los brazos. O también tiene otra Sí. forma No, como... no, 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 es lo que hicimos, es lo que hicimos. Y de hecho, es una muy buena forma de estudiar para el examen también. Ustedes cogen un carro comercial y sacan las restricciones por cada llanta. Después las juntan y obtienen el modelo cinemático del robot, del carro. Es un muy buen ejercicio. Pero, profe, pero ese no sería el modelo cinemático directo. Sí. Ah, ok. El inverso, ¿cómo Listo. sería? El inverso es simplemente despejar. Sí, en el caso a ver, en ambos casos, recuerden, en ambos casos, tanto en brazos como en robots móviles, la cinemática inversa es básicamente despejar de la directa las variables de entrada, ¿sí o no? En el caso del robot, de los manipuladores, nosotros igualábamos, teníamos nuestro modelo cinemático directo y lo que hacíamos era despejar. ¿A qué son igual los ángulos? Ahora en función de esa velocidad de la matriz de transformación homogénea deseada y despejábamos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el modelo cinemático directo es la deseada igual, la deseada se obtiene en función del modelo cinemático directo que contiene los ángulos. ¿Sí? Y para hacer la inversa, lo que hacemos es que igualamos, ¿cierto? Y despejamos ahorita los tetas en función de la deseada. En este caso es lo mismo. En el caso de robots móviles, nosotros tenemos el CTI punto, la velocidad del chasis en el marco de referencia global, igual a una función de las velocidades de las llantas. La cinemática inversa es tomar eso y ahora despejar la velocidad de las llantas. Es básicamente, en el caso de de los robots móviles, calcular la cinemática inversa significa tomar la directa y despejar la velocidad de las llantas. ¿Sí? Vamos a... Ah, ok, listo. Entonces, a ver. ¿Qué es la cinemática directa de un robot móvil con llantas? Es CTI punto, CTI punto igual a R de teta por zeta R punto. ¿Listo? Y a su vez, ZR punto es una función de la velocidad de las llantas. ¿Cierto? Esto es una función, esto es un elemento, esto es un vector de 3 elementos que es función de la velocidad de las llantas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es despejar. Entonces, phi punto ahora va a ser igual a una función, pero digamos de zeta y punto. Y esta sería ahora nuestra deseada. Esta sería la deseada. Si yo quiero que la velocidad de mi robot hacia adelante sea 1 metro por segundo, a la izquierda sea tanto, y la velocidad angular sea tanta, ¿a qué es igual la velocidad de las llantas? Esta sería la inversa y esta sería la directa. Pero para poder tener la inversa, tenemos que primero calcular la directa y de aquí y de la directa despejar la velocidad de cada una de las llantas.
¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo unas preguntas, no sé si en algún momento en el curso lo has mencionado. Cuando yo tengo un Mm. robot móvil con manipulador, ¿se calcularían por aparte de las dos cinemáticas directas y las dos inversas y después se unirían? ¿O sería un modelo que uniría todo? Mm. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Se haría independientemente. Primero para el manipulador y después para el robot móvil. Ujú. Ok. Sí. Y lo mismo para las inversas. Lo mismo para las inversas. Y lo mismo para las inversas, sí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a ver, habría dos formas de hacerlo. Qué bueno, esa pregunta está buenísima. Habría dos formas de hacerlo. Yo podría obtener la cinemática inversa, directa e inversa para el manipulador, directa e inversa para el robot móvil. Y eso está bien, ¿sí? Eso está bien. Uno podría, entonces miren, si el manipulador se encuentra encima del robot móvil, yo lo que hago es que le paso las velocidades a las llantas de tal manera que el robot completo se desplace, ¿cierto? Hasta cierto punto. Y una vez él se ha desplazado, entonces ahorita entra en juego solamente la cinemática inversa del manipulador, ¿sí? Es importante tener en cuenta que la deseada debe siempre ser dada en función, ¿sí?, de la base del robot, de la base del robot móvil. Eso es lo importante. Si yo le digo, mire, entonces yo quiero que agarre tal elemento, las coordenadas de ese elemento deben estar con respecto a la base del robot. A la base del robot. Si yo quisiera dar las coordenadas de lo que el brazo va a agarrar en coordenadas globales, ahí sería la versión un poco más complicada. Entonces uno sí tendría que obtener una combinación entre las cinemáticas del robot móvil y el robot manipulador, ¿sí? Imagínense, si yo tengo mi robot con el brazo aquí y el elemento que desea agarrar, más bien, este es mi robot, digamos, con el brazo encima, y este es el elemento que deseamos agarrar. Entonces, si yo le digo a mi sistema, mire, yo quiero que el robot agarre este elemento, ¿sí? Entonces yo le doy la deseada con respecto a un marco de referencia global. Entonces ¿qué debe generar mi cinemática inversa? Mi cinemática inversa me tiene que generar el conjunto de velocidades de las llantas, ¿sí?, junto con el ángulo que debe moverse el robot. Entonces, eso es algo complicado, ¿sí? Tocaría integrar ambos modelos, ¿sí? Pero no es necesario. O sea, yo no necesito que mi robot se desplace y mientras el robot se desplaza, el brazo también se vaya moviendo. Entonces, eso implicaría un grado de complejidad innecesario. ¿Yo qué puedo hacer? No, entonces simplemente hago que mi robot se desplace. Pan. Cuando él esté ya debajo o cerca del objeto que voy a manipular, entonces lo que hago es medir la posición de lo que quiero agarrar con respecto a la base del robot. Y ahí simplemente uso la cinemática inversa del brazo. ¿Es claro? Sí, profe, pero a mí me sale la duda es que, a ver, en sí uno depende del otro, o sea, ida y vuelta, me explico. Yo podría posicionar mi brazo ya y correr el robot y ahí tendría, no sé, la posición como quien dice, la base móvil en función a la coordenada que ya tiene el brazo. Sí, eso también se Pero puede hacer. entonces yo cómo elijo cuál contra cuál, porque también como tú lo dices, yo me podría, o sea, lo primero que tengo es mover el brazo a la posición que quiero y después desplazarlo. La otra es mover
o sea, desplazarlo y después mover el brazo. ¿Sí me Ajá. entiendes la diferencia? O sea, ¿cuál? A No sé ver, si, Ahí ¿cuál, ya cuál tendría que lo, tener en elegiría? cuenta consideraciones del espacio, si mi espacio en donde el robot se está movilizando tiene alguna restricción que me limite ciertas poses del robot, también habría que tener eso en cuenta. sí, sí, pero si queremos que él se mueva, que el brazo se mueva mientras el vehículo se desplaza. Pero lo que dice, lo que entiendo que dice Juan David es, yo podría, digamos que aquí, de nuevo, esto es lo que quiero agarrar, entonces si este es el brazo, yo podría posicionar el brazo primero, después mover el robot móvil y que el robot y que el brazo agarre. O podría mover el vehículo primero y después posicionar el brazo. Eso es lo que dice Juan David, ¿cierto? Sí, 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 o sea, ¿cuál sería más compleja? ¿No? O sea, yo siento que podría variar en la aplicación, porque podría que el brazo, si digamos yo tengo el brazo abajo y la cosa está arriba, pues sería de pronto más probable que yo llegase a hacer un accidente subiendo el brazo, pero si lo posicionara antes de moverme, pues digamos que ahorraría eso, pero entonces la pregunta es, ¿cuál sería más complejo uno en función del otro o sería lo mismo? Lo mismo. Eso sería lo mismo. Pero entonces, ahí en ese caso, digamos que el reto es poder medir muy bien la pose del objeto que se quiere agarrar. Mm, Eso es fácil, ese problema sería fácil de solucionar en un ambiente estructurado. Imagínense que ustedes quieren un robot que sea capaz de agarrar cosas en estanterías. Entonces tienen el robot móvil con el brazo encima que agarra los elementos de la estantería. Las estanterías van a estar quietas, siempre, ¿sí? Y uno puede asegurar que el objeto siempre esté al borde de la estantería. Entonces ahí no importa que yo posicione el brazo antes de, ¿sí? Yo puedo posicionarlo antes de y después desplazarme y o primero moverme y después desplazar el robot, mover el brazo. Pero entonces mira que por ejemplo en ese ejemplo, en este caso de la estantería, sí valdría la pena poner el robot primero en una pose retraída, segura, que él se pueda desplazar bien. ¿Sí? Es que ese es otro tema. Claro, sí, 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 eso se me estaba escapando. Si yo posiciono el brazo primero, estoy llevando al brazo a una situación, a una pose extendida probablemente, ¿sí? Que va a generar unas inercias que pueden descontrolar al robot. Entonces, lo mejor es desplazar el robot móvil, con el robot en una pose que sea lo más contraída posible, ¿sí? Que el centro de gravedad del brazo esté lo más alineado alineado verticalmente con el centro de gravedad del carro. Y ahí si me muevo, entonces el robot se mueve, ta, 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 ta. Y cuando llega a la estantería, ahí sí se desplaza, agarra el objeto, lo posiciona y se vuelve a retraer. Entonces, definitivamente yo creo que lo mejor es primero mover el robot y después ahí sí ahí sí mover el manipulador. ¿Listo? Ok, pero siempre asegurando que el brazo se movería en su posición más segura, por decirlo así, Sí. antes de... Ajá. Ok. Sí, bueno, exacto. Bien. Ok. Bueno. Vamos entonces ahora a hablar eh, de un tema que es control, ¿sí? El control de nuestro robot. Este es un tema que ustedes tienen fresquito. Muchos de ustedes ya vieron Control 1, creo. ¿Todos ya vieron Control 1 o lo están viendo? ¿Sí? Creería que ya no lo vi. Yo también creía que sí, profe. No estoy seguro si sea por el requisito, pero creo que sí. ¿Cómo dice Manuel? No entendí. Que creo que no estoy seguro si control no es prerequisito, pero creo que sí. Ya. No, yo apenas lo estoy viendo. Ok. Ah, ok, No, ok. el prerequisito de robótica es microcontroladores. Ok, listo, está bien. Entonces, muchos de ustedes o lo están viendo o ya vieron control. ¿Listo?
Entonces, digamos que esa es una hipótesis que yo hago que yo hice a la hora de estructurar el curso de robótica. De hecho, yo solicité que el prerequisito de robótica fuese tanto control 1 como diseño mecatrónico, ¿sí? Pero después digamos que esa era mi primera perspectiva, pero discutiendo con los compañeros nos dimos cuenta de que era suficiente con que las personas pues vieran control de manera simultánea con robótica, ¿sí? Y además poner como prerequisito microcontroladores, pues asegura o aumenta la probabilidad de que las personas, que los estudiantes ya hayan visto o estén viendo control. Listo. Entonces, yo voy a recurrir al conocimiento que ustedes tienen de control para discutir este tema, ¿cierto? Bien. ¿Cuál es el objetivo a la hora de controlar un robot móvil? El objetivo es que el robot siga una trayectoria descrita por su posición o velocidad, perdón, por un perfil de su posición o velocidad como una función del tiempo. Esa es la idea de controlar un robot. Yo quiero que mi robot, para desplazarse, uno puede, digamos, definir la trayectoria que quiere que siga un robot de diferentes maneras. Una de ellas es definir waypoints. Waypoints. Quiero que mi robot se mueva, esté en tal posición, después en tal posición, después en tal posición, después en tal posición. Y el objetivo de control va a ser que el robot se mueva entre las posiciones deseadas, entre las posiciones definidas. Uno puede definir esa trayectoria también en términos de velocidad, en términos de un perfil de velocidad. Necesito que mi robot se mueva primero a tantos metros por segundo hacia arriba, después a tantos metros por segundo en diagonal, después a tantos metros por segundo a la derecha y así sucesivamente. ¿Listo? Bien, entonces, ¿cómo satisfacer este objetivo? Que es seguir una trayectoria descrita por un perfil de posiciones o de velocidades y como una función del tiempo. Ese es el objetivo. Una forma de solucionar ese objetivo es hacer trajectory following, que es básicamente control de lazo abierto. ¿Qué significa eso? Se precalcula una trayectoria suave basada en líneas y círculos, segmentos de líneas y de círculos, que transporta a nuestro robot de una pose inicial a una pose final. ¿Sí? Esto es una buena idea en ambientes controlados, ¿sí? Como una planta de manufactura. En una planta de manufactura ustedes van a ver que existen caminitos que están pensados para el robot, ¿sí? Y las personas deberían evitar moverse por allí. Listo, entonces el robot simplemente seguiría en lazo abierto las velocidades necesarias para seguir ese camino. Eso requiere pues que el robot sea de buena calidad, ¿sí? Requiere que el terreno sea plano. Entonces, miren que son requerimientos que se pueden cumplir en ambientes controlados. Es decir, si yo le digo al robot, muévase, haga una revolución, ¿sí? Entonces yo sé que mi grado de certeza en un ambiente controlado, mi grado de certeza de que esa rotación movió al robot 1 metro es alta, ¿sí? Mi certeza es alta. ¿Cuáles son las desventajas de hacer este control en lazo abierto? Primero que no es fácil calcular esas trayectorias de manera automática, ¿sí? Entonces sería necesario tener un mapa, del ambiente, un sistema de cómputo que las genere, ¿sí? Digamos que eso se puede hacer. Hay muchas herramientas y existe tecnología que permite hacerlo, librerías de ROS que generan esas trayectorias. ¿Listo? Pero la falencia más grande de este método es su falta de adaptabilidad.
El robot, como no está realimentado, entonces no va a evadir obstáculos, por ejemplo. Se puede chocar. Aunque bueno, igual eso se puede solucionar. Uno puede decir, en el momento en el que hay un obstáculo, se le puede decir al robot que simplemente se detenga hasta que el obstáculo se vaya y después continúe con su camino preestablecido. Entonces, esta metodología, a pesar de que, digamos que en conducción autónoma no es muy utilizada, sí se utiliza bastante en aplicaciones industriales, por la controlabilidad que uno tiene sobre el ambiente. De nuevo, uno puede decir, mire, este camino va a ser solamente para el robot. Entonces, mientras el robot esté por ahí, las personas deben evitar cruzarse en el camino del robot. Y uno puede hacer una realimentación súper sencilla, que es, si usted detecta un obstáculo cercano, robot, deténgase hasta que el obstáculo se vaya. ¿Bien? Listo. En este tipo de aplicaciones, las trayectorias son fijas manualmente. Uno no puede arriesgarse a que el robot, utilizando sus sensores, genere una trayectoria que le haga pasar por un lugar que está prohibido, ¿sí? O un lugar que es peligroso, ¿sí? Entonces, en estos casos, uno lo que hace es que uno predefine, ¿sí? Uno crea un mapa, de hecho, uno lo puede hacer automáticamente con un LIDAR, ¿sí? O puede inclusive utilizar los planos, de la empresa, ¿sí? Eso, digamos que, por ejemplo, nosotros hicimos un sistema de navegación dentro de los laboratorios, y entonces utilizamos los planos de los sótanos de la universidad. Y uno puede definir a mano, quiero que el robot se mueva de acá, que siga esta trayectoria. Y uno la puede definir localmente, es decir, bueno, voy a posicionar mi robot al inicio en tal punto y quiero que él se mueva tanto hacia adelante, después tanto a la derecha, tanto... Listo. Entonces, los puntos a recordar en esta sección. Podemos lograr el objetivo de seguir la trayectoria a través de una estrategia de control en lazo abierto. En esa estrategia de control en lazo abierto, uno tiene que predefinir, idealmente de manera manual, la trayectoria que va a seguir nuestro robot. Listo. Hay otra estrategia que se llama Path Planning. En este caso es Trajectory Following, seguimiento de trayectoria. En este caso le vamos a llamar Path Planning, planeación de caminos. Y aquí hay una realimentación. Aquí tenemos control como tal. Vamos a formular primero el problema. Similar al caso anterior, se definen unos waypoints, ¿sí? Una serie de subgoals, subobjetivos, que se encuentran sobre el camino deseado, ¿sí? Unos waypoints. La idea entonces es que el recorrido entre la pose inicial del robot y su pose final ya no la vamos a predefinir por medio de un perfil de velocidades, sino que el robot va a elegir cómo llegar a ese objetivo, ¿sí? Y eso lo vamos a formular como un problema de control, ¿sí? Bien, ¿uno cómo formula un problema de control? Uno define el estado de su robot, define una métrica del error, ¿sí? Y entonces uno establece unos pesos, ¿sí? Unas ganancias por las que uno multiplica el error, y esa multiplicación de las ganancias por el error es lo que uno utiliza como entrada al sistema, ¿sí? Esa es la idea genérica de un sistema de control. Listo. Entonces, en este caso, nosotros lo que queremos es, insisto, repito lo que les acabo de decir. Queremos definir las entradas de nuestro sistema. La entrada de nuestro sistema es la velocidad en X de nuestro robot,
¿sí? Porque no va a haber velocidad lateral. ¿Sí? Vamos a definir las entradas en el marco local. ¿Sí? Vamos a definir entradas en el marco local. Las entradas en el marco local pues son VDT, que es la velocidad a la que el robot se va a mover hacia adelante o hacia atrás, en la dirección hacia el frente. Y WT, que es la velocidad angular, ¿sí? A qué velocidad el robot va a girar. Recuerden que esto nosotros lo tenemos a partir del modelo cinemático directo. Este es cita R punto de X y esto es cita R punto de teta. ¿Sí? Esta es la primera posición y esta es la tercera posición de nuestro vector de estados del robot. Entonces, la idea es que esto nosotros lo vamos a transformar, esta entrada, que va a ser una entrada de control, ¿sí? La tenemos que reformular de tal manera que sea una función del error. ¿Sí? Entonces, tomamos el error y lo multiplicamos por K, que es la ganancia del controlador, y vamos a definir estas ganancias de tal manera que el límite del error cuando t tiende a infinito sea 0. Listo. K es pues, la ganancia propuesta definida por el controlador y el error pues, va a estar en función de la pose de mi robot. El error es básicamente, uno podría definirlo como la diferencia que existe entre las coordenadas de este punto y las coordenadas de este punto. Las coordenadas y orientación, ¿cierto?, de este marco de referencia con respecto a este marco de referencia acá. Nosotros queremos que la diferencia entre XR y este marco aquí sea ¿cuánto? 0. 0, ¿sí? Queremos que sea 0. Bien, bien, listo. ¿De qué tamaño debe ser la matriz de ganancias? Pues es claro, va a ser de 3 por 2. De 2 por 3, perdón. 2 que son dados por las entradas de nuestro sistema, ¿sí? Velocidad hacia adelante y la velocidad angular. Y tantas columnas como la dimensión del vector de error. La dimensión de nuestro vector de error es 3. 1, 2 y 3. ¿Es claro esto? ¿Es claro la formulación del problema de control para el vehículo? ¿Tienen preguntas? Bien. Listo. Igual ustedes están duchos en esto. Y si no lo estuvieran, pues espero que me pregunten. Ok, entonces, listo. Como les decía, este es el modelo cinemático de nuestro robot. Aquí lo tenemos. Clásicamente, definir el error en función de X, Y, teta no es una muy buena idea porque tiende a ser difícil medirlo. ¿Sí? Tiende a ser difícil medirlo. Entonces, aunque yo digo que no, ni tanto, pero lo que es, digamos que la forma común de controlar un robot móvil en el piso ha sido representar el estado en coordenadas polares. ¿Sí? Entonces, reescribir el modelo cinemático en coordenadas polares. Esto es una buena idea, ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque así uno puede representar fácilmente el modelo del robot como una función de las variables de entrada, de estas variables de entrada que nosotros hemos definido, velocidad hacia adelante y velocidad angular. ¿Sí? Esa digamos que es más bien la razón por la que se utiliza este otro modelo. ¿Sí? Que si nosotros lo analizamos en detalle, son muy similares. Son muy similares. Bueno, pero bueno, entonces voy a definir cada una de estas variables. Rho punto o rho va a ser la distancia entre el centro del robot, entre el centro del marco de referencia local, ¿sí?,
y el origen del marco de referencia objetivo. Este es nuestro marco de referencia objetivo. Yo quiero que el robot se desplace desde acá hasta acá. Ese es mi objetivo. Rho va a ser la distancia entre ambos orígenes, entre el origen del marco de referencia del robot donde está y el marco de referencia y el origen del marco de referencia a donde yo quiero que llegue. Listo. Eso es Rho. Otra variable va a ser alfa. Bueno, primero vamos a definir pues qué es Rho punto. Rho punto es esta velocidad, la velocidad o la rata a la que esta distancia aumenta o disminuye. Alfa va a ser el ángulo que existe entre XR y Rho. ¿Sí? Entre XR y Rho. Uno puede pensar en alfa como ese ángulo que el robot debe moverse para que apunte en la dirección del objetivo. ¿Sí? En esos momentos el robot está mirando un poquito hacia la derecha del objetivo. Si él se moviera alfa, él comenzaría a mirar en la dirección del objetivo. Listo. A ese ángulo se le llama bearing. Bien. Y tenemos finalmente beta. ¿Sí? Beta es el ángulo que existe entre la prolongación de Rho y el eje X del marco global. O no tanto del marco global, sino del marco objetivo. ¿Sí? Sino que en este ejemplo, y está bien, es genérico, el marco global es nuestro marco objetivo. Queremos desplazarnos hacia el marco global. Listo. Entonces, ¿a qué es igual este beta? Este beta es ese ángulo que me dice, mire, si yo continuara en la dirección de Rho moviéndome y llegara a mi posición objetivo, beta es el ángulo que el robot debe girar para posicionarse con la orientación deseada. ¿Sí? A ese ángulo se le llama heading. Todos podemos estar de acuerdo, creo que podemos estar de acuerdo en que esta definición del estado es buena, porque representa el proceso que el robot debería seguir si queremos que llegue a un objetivo. ¿Sí? Y eso es intuitivo. Si yo quiero llegar a cierto punto con cierta orientación, ¿yo qué hago? Yo lo que hago es que me apunto en la dirección de mi objetivo. ¿Sí? Quiero ir a la puerta, quiero ir a una puerta. Entonces yo me posiciono frente a la puerta, es decir, me muevo alfa, ¿cierto? Me muevo alfa. Y después me muevo camino linealmente en la dirección de P, hacia mi objetivo. Y cuando llegue al objetivo, pues tengo que posicionarme con la orientación deseada. Listo. Bien. Y nosotros podemos pues fácilmente representar estas variables, ¿sí? Rho punto, alfa punto y beta punto en función de estas variables de entrada. Es decir, ¿a qué es igual Rho punto? ¿A qué es igual esta velocidad? ¿Sí? Pues esta velocidad es igual a la proyección de v. Recuerden que v es la velocidad en la dirección de XR. Entonces simplemente proyecto v sobre Rho, ¿sí? Con el coseno de este ángulo. Y lo mismo pasa con las otras. Alfa punto es igual a menos seno de alfa sobre Rho por b más w. Y beta punto es igual a seno de alfa sobre Rho por la velocidad lineal del robot. Rho, alfa y beta son funciones de la diferencia que existe entre el estado de nuestro robot en la pose inicial y el estado del robot en la pose final. Bien, Rho es igual a la raíz cuadrada de delta x al cuadrado más delta y al cuadrado, que es esta distancia. Esto es delta x, esto es delta y. ¿Sí?
y rho es pues esa es la hipotenusa. Alfa es igual a menos teta más tangente arcotangente 2 de delta y sobre y delta x, delta x. Arcotangente 2 de delta y delta x, delta y, delta x, es simplemente este ángulo de aquí hasta acá, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y a qué es igual entonces alfa? Es igual a menos, a todo esto, menos teta, que es este de aquí. Listo. Y beta es igual a menos teta, a este ángulo, es igual a menos alfa menos teta. Menos alfa menos teta. Todo este ángulo de acá. ¿Sí? Bien. Solo que, ojo, que como beta, miren la dirección de beta. Beta va de acá hacia acá, lo cual significa que beta, como tal, es el ángulo que existe es el ángulo de XG con respecto a la prolongación de ρ. Entonces, estas son las definiciones de ρ, alfa y beta. Aquí las tenemos mejor explicadas. Entonces, finalmente, nosotros podemos establecer como ley de control lo siguiente. V va a ser, la velocidad va a ser una función de ρ, porque ρ es el error. Miren, ρ es básicamente la distancia entre mi robot actual y la pose deseada. Ese es el error. Entonces yo puedo definir una ganancia proporcional, ¿sí? Y meter la velocidad y poner como entrada de control esa distancia multiplicada por una ganancia proporcional. Y W también va a ser una función del error angular. Y el error angular está dado por alfa y por beta. Por alfa y por beta. Listo, muy bien. Estas serían nuestras ganancias. Estas serían nuestras entradas de control. Y el sistema en lazo cerrado, pues tendría esta forma. ¿Vale? Sería simplemente despejar esto dentro de la ecuación del sistema y ya obtenemos nuestro sistema controlado. Uno puede probar diferentes valores de Kp, K alfa y K beta. ¿Sí? Y ver el comportamiento de nuestro sistema, de nuestro robot a la hora de seguir trayectorias. Para esta selección de valores, 3, 8, menos 1.5, las trayectorias son estas. El robot debía moverse desde... bueno, igual, no importa. Digamos que tenía que moverse desde aquí hasta acá. ¿Listo? Sí, estas son diferentes poses iniciales, y este es el objetivo final. Entonces, con estas ganancias, el robot lograba irse de aquí hasta acá siguiendo esta trayectoria. ¿Sí? Nosotros podemos probar diferentes valores de K-ρ, K-beta, K-alfa, ¿sí? Y generar diferentes tipos de comportamiento. Listo. Bien. Y así es como nosotros podríamos controlar un robot móvil con llantas. Esta sería la acción de control. Le pasamos a nuestro robot estas distancias, esta distancia, calculamos esta distancia, calculamos alfa y beta. ¿Cómo los calculamos? Aquí están las ecuaciones. ¿Sí? Aquí están las ecuaciones. Y dependiendo de las ganancias, pues nosotros vamos a obtener diferentes caminos. Listo. Muy bien.
¿Tienen alguna pregunta, comentario con respecto a esto? Profe, ¿esas restricciones de las ganancias que tienes ahí abajo son genéricas o porque están dadas? ¿O es para un caso particular? No, sí son, mira que estas son condiciones de estabilidad, ¿sí? Para que, a ver, la idea es que nuestro robot no cambie de dirección mientras él se acerca a su objetivo. El problema es que es posible que cuando el robot se esté desplazando, él cambie muchísimo de dirección, es decir, aquí. Es posible que este alfa, cambie mucho y el robot se la pase haciendo esto mientras llega a su objetivo. Entonces, para evitar eso, ¿sí? Para evitar eso, entonces se definen estos rangos. Si uno se asegura de que Kp siempre sea mayor que 0, Kβ sea menor que 0, ¿sí? Y además esta restricción, que esto se cumpla, entonces nosotros vamos a obtener valores de Kp, Kβ y Kalfa que, que hacen que no haya mucho cambio en alfa. Esta es una recomendación de valores óptimos. Asegurarse de que Kp sea mayor que 0, Kβ sea menor que 0 y que Kalfa cumpla esta condición. Ok, pero únicamente entonces aplicaría para el caso de un modelo de robot diferencial, profe, o Sí. sería ya si cambio yo el modelo de mi robot cambia completamente. Sí, Ok. es así, Manuel. Esto que hemos visto, a ver, estos rangos, qué bueno que hiciste esa pregunta. Estos rangos aplican para el robot diferencial. Ahora, la estrategia de control funciona para cualquier arquitectura, para cualquier morfología de robot. ¿Sí? Nosotros podríamos hacer esto para cualquier robot. Ahora, el comportamiento que va a tener dependiendo de los valores que asignemos a Kp, Kalfa y Kβ, sí va a ser diferente. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, listo. Chicos, Profe, entonces, pues, ¿sí? yo tenía otra pregunta, pero quizás un poquito de salida del tema. No sé si, No, dale, Manuel, sí. profe, pues tengo entendido que obviamente uno cuando está diseñando un controlador, uno de los criterios principales es consumo energético, ¿no? Ujú. No sé si o en qué punto he escuchado que hay estrategias de control para determinar el controlador más óptimo. No sé si toda esta, en qué punto pues esto afectaría o cómo se relacionaría con la trayectoria a escoger, profe, o cómo se trata, cómo se maneja esa parte. Ya, muy bien. Sí, mira que uno lo que puede hacer es medir estos, obtener métricas sobre los esfuerzos de control a la hora de que, mientras se están generando las trayectorias. Es decir, pues uno puede medir, por ejemplo, la desviación estándar de los valores de V y de W mientras el robot se desplaza. ¿Sí? Mientras el robot se desplaza. O sea, es decir, a lo que voy es que eso se obtiene solamente por medio de experimentación. ¿Sí? Deben haber métodos analíticos, sí, pero deben ser bastante complejos y con un componente matemático fuerte. Pero uno puede solucionar el problema experimentalmente. Es decir, pruebas con diferentes valores de Kp, Kalfa y Kβ, ¿sí? Diferentes valores, y generas trayectorias. Y mientras él se mueve, vas guardando en un vector los valores los valores de la entrada de control, de V, de W, los vas guardando y después calcula las desviaciones estándar. La desviación estándar nos dice qué tanta varianza, qué tan variable es una variable aleatoria, ¿sí? ¿Qué tanto cambia? Y eso representa consumo energético. Si yo tengo que cambiar mucho esta velocidad, ¿sí? Eso implica un consumo energético. Tengo que cambiar la velocidad. El mismo valor también
también es importante, la media, por ejemplo. Si yo tengo que utilizar valores, velocidades muy altas, significa que tengo que pues, utilizar más, aplicar más voltaje al motor, ¿sí? O en el caso de que estemos usando PWM, entonces una mayor velocidad implica mayores altos en la señal, en el PWM, ¿sí? Entonces, de nuevo, uno puede medir ciertas características de los valores de B y W que genera cada controlador. Seguro que yo no soy experto en control, chicos, entonces de repente alguien que sea experto puede pensar en otras herramientas, claro que sí, debe haber, pero esta que les estoy dando es una herramienta sencilla que permite evaluar la calidad de las ganancias. Ok, vale, profe. Listo. Profe, por último, te quería preguntar una cosita en la plataforma con respecto a la entrega del proyecto. Está para el próximo miércoles. ¿Eso es así, profe? No, ¿O vamos a moverla una semana. Ujú. una semana? Vale. Sí, listo. Ah, espérate, Sí, ¿o será que? A ver. No, esa es la fecha no sé, está original que para... teníamos, ¿cierto? Antes Sí, dice del paro. 26 de mayo. Sí, no, Ajá, muchachos, correcto, profe. queda para el 2, para una semana después. Ujú. Listo. Profe, una última cosa. ¿Será que puede subir el video de la clase pasada? Es que lo iba a ver porque tenía una duda y Sí, no estaba. Nicolás, sí, qué pena contigo y con todos. Lo subí hace 2 horas, pero Ah, ya listo, está. listo. Vale. Gracias. Bueno, chicos, muchos éxitos. Duro con los proyectos. Recuerden que estoy en monitoría y si no pueden en el espacio de la monitoría robótica, me dicen y cuadramos otro espacio. Pero les recomiendo que pues, le trabajen con muchas ganas al proyecto. Vale, se cuidan, que estén bien. Chao. Hasta luego, que esté Hasta bien. luego. Hasta luego, profe. Gracias, Hasta profe. luego. Con gusto.